sobre lo que sería transporte de gases, la hemoglobina, curva de distribución de la hemoglobina y consumo de oxígeno. Chicos, a propósito, ¿cuántas clases me quedan? Una más, creo, ¿no? Acabamos el sábado, ¿no? Ya, excelente, sí, suficiente, porque voy a avanzar una parte de esta y el sábado acabamos todo. ¿Cuándo es el examen? El 14. El 14. Ahí, bien, vamos entonces con transporte de gases, hemoglobina y consumo de oxígeno. Comenzamos. Bien, queda claro, muchachos, que el oxígeno es máximo cuando está ingresando por las vías aéreas, es decir, por las fosas nasales. Y a medida va pasando de las fosas nasales al alveolo, va perdiendo y queda en 100, después va a la sangre, va perdiendo, va a 96 y después de los tejidos queda entre 23 a 40, ¿sí o no? Es la caída del oxígeno. ¿Y qué hay con el CO2? El CO2 es bajo en el aire atmosférico, menos del 0,3% del aire atmosférico, y a medida va pasando por los pulmones, la sangre, los tejidos, aumentando aproximadamente, como sabemos, a una presión parcial de 46 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Entonces, mientras que el oxígeno, a medida que llega a los tejidos, va cayendo, el CO2 sale de los tejidos a alta concentración y llega hacia el aire en pequeña concentración, ¿no? Es decir, todo lo contrario. Ahora, el oxígeno es un gas inodoro, incoloro, insípido, inflamable, que tiene un punto de ebullición muy bajo, es por eso que está en el medio ambiente como gas, ¿no es cierto? Como le dije a los chicos de la promoción anterior, lo que estamos llamando fisiopato, el oxígeno es una medicina. Hay que saber darlo, porque tú puedes dañar o matar por dar oxígeno, ¿de acuerdo? Ya vamos a verlo más adelante por qué. Ahora, el oxígeno se transporta unida a una proteína cuaternaria, que es la hemoglobina. Recuerden, la hemoglobina es una proteína conformada por 4 cadenas de globina y 4 núcleos en o hemo, en el término de hemoglobina. El núcleo en o hemo no es proteína, es una porción no proteica, es una protoporfirina 9, que está conformada por 4 anillos pirrólicos. Y ustedes lo han visto seguramente en bioquímica. ¿Se acuerdan o no? Los anillos pirrólicos. 4, aquí está. Este es un anillo pirrólico. Y formaba 4. A ver qué tengo por acá. Miren acá. Un anillo pirrólico por acá. Otro anillo pirrólico por acá. Otro anillo pirrólico por acá. Y otro anillo pirrólico por acá. ¿Lo ven o no? 4 anillos pirrólicos. Al medio de los 4 se asienta el átomo de hierro en estado ferroso, fierro más 2. Recuerden, química básica, para que un átomo esté estable, tiene que llenar los 8 electrones de su última órbita, ¿sí o no? Entonces vemos acá, si es más 2, me están quedando 6 enlaces. 1, 2, 3, 4, 5, que es el enlace que voy a hacer con mi cadena de globina, porque cada núcleo en está encajado en una cadena de globina. Esto que ven de celestito es un núcleo encajado en la cadena de globina, pero me queda un enlace libre, ¿sí o no? Ese enlace libre, aquí está, lo pongo como un pocillito. Este pocillito es donde el oxígeno se va a sentar. La unión del oxígeno a la hemoglobina no es una oxidación, es un fenómeno de oxigenación, es un enlace débil, ¿me entienden o no? Para que se permita la unión y la salida para que supla las necesidades. Ahora, ustedes recuerdan que este pirrol, estas 4 pirroles, cuando el glóbulo rojo llega a ser viejo, pregunta, ¿cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? ¿Cuántos días? 120. Y los glóbulos rojos son destruidos en los órganos hemocateréticos, ¿no es cierto? Médula ósea roja, hígado, vaso, ¿se acuerdan o no? Bien. Cuando es destruido el núcleo
núcleo hemo, se transforma finalmente en bilirrubina. ¿De acuerdo? A nivel del hígado, la bilirrubina que forma la bilis. Bien. Ahora, retrocedemos un poquito. Por lo tanto, la hemoglobina tiene 4 cadenas de globina, 2 alfa, 2 beta y 4 núcleos N. Estoy hablando de la hemoglobina A, la del adulto. Cada núcleo N tiene el potencial de transportar una molécula de oxígeno. Por lo tanto, una molécula de hemoglobina lleva 4 moléculas de oxígeno en condiciones normales. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la hemoglobina. ¿Y por qué la hemoglobina tiene color rojo? Porque el hierro en estado férrico brinda el espectro de luz roja. ¿De acuerdo? Si la hemoglobina tuviera el hierro en estado +3 férrico, la hemoglobina se volvía de un color medio azul verdoso. ¿De acuerdo? Se llama la metahemoglobina cuando es con fierro en +3 férrico. Y aquí vemos los núcleos N, acá, y aquí las cadenas de globina. Teóricamente, firmes. Aquí hay otro. Esto no es núcleo E, me corrijo. Esto es otro tipo de hemoglobina. Es una hemoglobina que se ve en los diabéticos. ¿Qué es la diabetes? Es cuando hay hiperglicemia, ¿no es cierto? Glucosa elevada. Resulta que en los diabéticos a la hemoglobina se le puede unir la glucosa y eso se llama hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada se ve frecuentemente en diabéticos y sirve para diagnosticar diabetes mejor que una simple glucosa. Ejemplo, soy un gordito que toma Coca-Cola todos los días, come todos los días en el Kentucky o en el Bembos, harta chatarra, y estoy de gordo, pues tengo derecho a ser diabético. Me toman una glucosa y me sale en 80. Pregunta, ¿qué les parece? ¿Está normal o no? ¿Cuánto es el nivel normal de glucosa en sangre? ¿Cuánto es el nivel? ¿Hasta cuánto se dice está normal su glucosa en sangre? 110. Menos de 100, sí estoy de acuerdo, porque ya más de 100 se considera prediabetes. 80 está normal. Entonces le dices al paciente, está gordito, pero está sano. Sigue comiendo tu gaseosita y tu hamburguesa porque ha salido en 80. Pregunta, ¿eso está bien? No. ¿Eso está bien o no? No, porque un valor de glucosa normal no te descarta diabetes. ¿Qué debería haberle pedido al paciente? Un nivel de hemoglobina glicosilada. Y si me salía más del 6.5%, eso va con diabetes. Y algo importante, la hemoglobina glicosilada te traduce el estado de glicemia de los últimos 90 días. Así que es mucho mejor parámetro. ¿Me entienden o no? Bien, volvamos. La hemoglobina alfa 2, beta 2 es la hemoglobina humana adulta. En el 90% la tenemos todos. Hay hemoglobina F, la fetal, alfa 2, gamma 2, que la hemos tenido en abundancia cuando éramos fetos, cuando estábamos dentro del útero. Es una hemoglobina que tiene mucha afinidad por el oxígeno. Después hemos tenido hemoglobina A2 y la hemoglobina glicosilada. Han habido otras hemoglobinas A. ¿Se acuerdan de las hemoglobinas primitivas? ¿Se acuerdan? A ver, pregunta de fisiología. ¿Llevaron hematofisio? No llevaron, pero han llevado embriología, han llevado embrio. Sí, se llevó embrio. ¿Dónde se comenzó a formar sangre en el organismo humano? ¿Dónde comenzó a formarse sangre en la persona? Tu compañera que esté desmayada, date la voz. ¿Compañera o compañero? Compañera. Hija, ¿dónde se comenzó a formar sangre en el organismo humano? Nada. ¿Dónde? ¿Dónde? En el saco vitelino. Se comenzó a formar sangre, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Las fases de la hematopoiesis, la fase vitelina, la fase hepática, la fase medular. Yo me estoy acordando de mi neurología hace 25 años, ¿Me acuerdo de eso? ¿No es cierto? Entonces, resulta de que cuando eras embrión, habían las hemoglobinas, se llamaban las hemoglobinas embrionarias o las hemoglobinas, como arcaicas, primitivas. ¿Qué es esto? La curva de disociación de la hemoglobina, chicos. Esto que está acá es saturación de oxígeno. Esto que está acá
es presión parcial de oxígeno. No es lo mismo, chicos. Presión parcial de oxígeno es la presión que ejerce el oxígeno dentro del vaso arterial. Y eso tiene que ver con la concentración. La saturación es cuántas moléculas de oxígeno están ocupando los núcleos de la hemoglobina. ¿Me entienden? Lo que sí debe quedar claro, para una saturación de 90 le corresponde una presión parcial de 60. ¿Cómo lo mido? Lo mido con un aparatito que se llama pulsoxímetro. ¿De acuerdo? Pulsoxímetro. Así como tienen ustedes, bueno, y lo van a tener más adelante, su estetoscopio. Aquí llevo todos mis recutecos, ¿no? Mi bolsita con mis cachivaches, digo, ¿no? Pero llevo acá yo mi estetoscopio y llevo mi pulsoxímetro, que es este. Entonces, me dijo, ven, rápido. Se supone que está sano. Es un chico sano, ¿cuánto debe? Entonces, míralo para allá. Le estoy colocando el pulsoxímetro. Esto elimina un láser que atraviesa el dedo del paciente. ¿Cuánto marca acá? ¿Qué dice acá en voz alta? 98. ¿Qué paciente dijo? 98%. ¿Qué significa? Que su saturación está en 98%. Si trazamos una línea que corte la curva, más o menos su presión parcial de oxígeno debe estar entre unos 70 a 80, que más o menos 80 a 82%, perdón, 80 y 82 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, lo cual es normal. Por encima de 80 ya se considera normal. ¿Me entienden o no? Entonces, pero si yo le pongo el pulsoxímetro a un paciente y me marca 58, ¿en cuánto estaría su presión parcial de oxígeno? Menos de 60. ¿Y eso cómo se llama? Ustedes que estuvieron en la clase, insuficiencia respiratoria. ¿No es cierto? Insuficiencia respiratoria. Tienen que conocer la fisiología para que entiendan la fisiopato. Insuficiencia respiratoria es toda presión de oxígeno por debajo de 60 o toda saturación por debajo de 90. No se olviden, muchachos. De ahí está. Miren, la normosaturación, la desaturación y menos de 60, la desaturación grave, es decir, la insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la curva de la hemoglobina no es estática, muchachos. Se mueve de un lado para otro. Y para eso veamos esto que está acá, para que me entiendan. Aquí tengo la curva de la hemoglobina que acabamos de ver. Queda claro que una saturación de 90 correlaciona con una presión parcial de 60. Pero se ha visto que esta curva de la hemoglobina se mueve de un lado para otro. ¿Cómo es que se mueve? Puede moverse hacia la izquierda o se puede mover hacia la derecha. A ver, aquí está la curva. Cuando la curva de la hemoglobina se mueve hacia la izquierda, es decir, se pega al eje vertical, es que la hemoglobina ha ganado afinidad por el oxígeno. Capta el oxígeno con mayor avidez y no lo suelta. ¿Me van entendiendo? Y si la curva se mueve fisiológicamente a la derecha, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y lo suelta más rápido. ¿Qué situaciones hacen que la curva se mueva a la derecha o a la izquierda? Típico, 1, a la derecha, cuando hay baja del pH. ¿Cómo se le denomina a aquella situación donde el pH baja por debajo de 7.36? Acidosis. Cuando hay acidosis, la hemoglobina, su curva, se mueve a la derecha y pierde afinidad. ¿De acuerdo? En toda esta situación, baja la afinidad cuando hay hipercapnia. ¿Qué es hipercapnia? Cuando aumenta la presión de CO2. También se ve que la curva se desvía a la derecha cuando hay hipertermia. Y por último, cuando se incrementa el 2,3-difosfoglicerato, que es una sustancia
que está mayormente en las células que hacen respiración anaeróbica. A ver, les voy a dar el ejemplo. Escucha, doctor, estoy medio mareado, no sabía que la fisiología respiratoria fuera tan compleja. A ver, soy un paciente que tiene una acidosis por diabetes, una cetoacidosis. ¿Me van siguiendo o no? Ya. Cetoacidosis. Chicos, cuando hay acidosis, el pH baja. ¿Qué aumenta en mi sangre? CO2, ya, pero ¿qué aumenta aparte del CO2? ¿Qué elemento aumenta en las acidosis? Que justamente lo definen y que hacen que el pH baje. Recuerden que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, cuando hay acidosis, ¿qué aumenta en la sangre? Hidrogeniones. Los hidrogeniones, ¿qué carga química tienen? ¿Negativa? Positiva. 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 La hemoglobina, bioquímica de Harper, ¿qué carga tiene en su superficie? Las proteínas, ¿qué carga tienen en su superficie? Negativas. Carga positiva, carga negativa. ¿Se repelen o se atraen? Se atraen. Entonces la hemoglobina chapa los hidrogeniones, se llena de hidrogeniones y ya no se quiere saber nada con el oxígeno. Y la curva se desvía a la derecha perdiendo afinidad. ¿Me entendieron o no? Cada fenómeno tiene una explicación que me dice por qué la curva se va a la derecha o se va a la izquierda. ¿Estamos? La curva se va a la izquierda cuando ocurre todo lo contrario a la derecha. Cuando hay alcalosis, aumenta el pH. Cuando hay hipocapnia, baja el CO2. Cuando hay hipotermia, y por último, cuando hay baja de los 3 isofosfoglicerato. Chicos, cuando hay hipertermia, fiebre, mi cuerpo necesita o no necesita más oxígeno. ¿Sí o no? Porque al final es ATPs, es energía y requiere más oxígeno. Por eso cuando hay fiebre, la curva se va hacia la derecha, se libera el oxígeno con mayor facilidad. ¿Me entienden? Cada uno tiene su explicación fisiopatológica. El P50 es el punto medio de la saturación. Y lo mismo, se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda, de igual manera que la curva, y bajo las mismas condiciones. Chicos, lo que hasta las 4, ¿no? ¿Hasta las 4 es? 4:30. 4:30. Ah, ya, chévere, está en Corea, 4:30. Estamos bien, estamos bien. Se dice que casi todo el oxígeno es transportado por la hemoglobina, pero hay un porcentaje de oxígeno que no se transporte por la hemoglobina, se transporta disuelto en el agua, pero realmente es muy poquito, es insignificante. A diferencia del CO2, el CO2 sí se transporta principalmente unido al agua. Aquí está la curva, aquí vienen varias, ¿ah? Esto es clásico, curva, desviación a la derecha, se viene para este lado. Cuando hay desviación a la derecha, cuando hay pH bajo, cuando hay, acá, pH bajo, acidosis, cuando hay hipercapnia, cuando hay hipertermia, cuando hay un aumento del 2,3 isofosfoglicerato. Y cuando se desvía a la izquierda, cuando se pega para allá, cuando gana afinidad y no quiere soltarlo, cuando hay alcalosis, hipocapnia, hipotermia y baja de 2,3 isofosfoglicerato. ¿Se dan cuenta o no? Es todo lo contrario. Perfecto. Ajá. Anemia y policitemia. ¿Qué es anemia? Disminución del número de glóbulos rojos o disminución de la cantidad de hemoglobina. Policitemia es todo lo contrario. Aumento en la cantidad de glóbulos rojos, aumento en la cantidad de hemoglobina. Pregunta, en anemia, ¿qué pasa con la curva? ¿Se desvía a la izquierda o a la derecha? Miren ahí, hemoglobina, arriba 20, al medio 15 y aquí abajo 10. La curva, a medida que la hemoglobina va cayendo, se comienza a desviar hacia la derecha. Comienza a perder afinidad. Y al contrario, cuando tengo más hemoglobina, me estoy yendo a la policitemia, la curva se pega hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Eso es importante. Muy bien, estamos viendo algunas variaciones en algunas enfermedades. Ajá. Yo a la hemoglobina la comparo como un chico fiel.
que hay, ¿no? Hay de todas maneras, y chicas fieles también hay. Un chico fiel o chica fiel es aquella que tiene una pareja y ya no quiere relacionarse con nadie más. Bien, la hemoglobina es algo muy parecido y lo hace a través de dos efectos: el efecto Bohr y el efecto Aldana. Efecto Bohr. Les acabo de comentar qué hace la hemoglobina en medio ácido, ¿sí o no? ¿Qué hace la hemoglobina cuando hay acidosis? ¿Qué chapa? ¿Hidrogeniones, sí o no? Bien, ese es el efecto Bohr, chicos. Cuando hay un pH ácido, la hemoglobina se une al oxígeno con menos afinidad. ¿Por qué? Porque la hemoglobina se ha llenado de hidrogeniones. Y como ya está cargada de hidrogeniones, ya no quiere saber nada con el oxígeno. Efecto Bohr. Pérdida de afinidad cuando baje el pH. ¿De acuerdo? Y el otro efecto es este, que es bien curioso. No está. Caramba, lo digo entonces. El efecto Aldane con H. El efecto Aldane con H, pónganlo ahí. ¿Cómo es el efecto Aldane? La hemoglobina está solita. Ven por ahí a un oxígeno y se une. Va pasando por ahí y ve a un CO2 y ya no quiere saber nada. Caso contrario, la hemoglobina está solita. Ve a un CO2 y se le une. Va caminando por ahí, ve un oxígeno y ya no quiere saber nada. ¿Qué me va a entender esto? Que la hemoglobina, si está ocupada por alguna molécula, sea oxígeno o sea CO2, pierde afinidad por cualquier otro gas. ¿Me entienden? Efecto Aldane, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, porque si tengo una intoxicación de la hemoglobina por CO2, va a haber hipoxemia porque la hemoglobina rechaza unirse con el oxígeno. ¿Me entienden? Efecto Aldane. Muy bien, perfecto. Vamos avanzando. Hay algunos que ya están floculados, ya que están yendo ya. Cerebro no marca más. Bueno, se entiende. Si es que no han comido bien hoy día, ¿qué pasó? pH. pH ácido. La curva se va hacia dónde? ¿Izquierda o derecha? ¿Está claro, sí o no? Derecha. ¿Y en alcalosis? Izquierda. Perfecto, queda claro. Bien. Queda claro. A repetir una mano más. Bien. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono? Pregunta. ¿Dónde se une el oxígeno a la hemoglobina? Hemos aprendido que se une al núcleo N. ¿Dónde se une el CO2 a la hemoglobina? ¿Dónde se une? ¿Ustedes recuerdan? Oxígeno más hemoglobina, oxihemoglobina, ¿sí o no? CO2 más hemoglobina, ¿cómo? ¿Qué han leído? ¿Cómo es la unión de CO2 con hemoglobina? ¿Nada? Carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. Y la unión de monóxido de carbono más hemoglobina, ¿cómo se llama? Carboxihemoglobina. Bien, ¿se han preguntado por qué se llama carbaminohemoglobina? Porque el CO2, escuchen chicos, no se une al núcleo N. El CO2 se une a la globina. De ahí el término carbaminohemoglobina. ¿Me entienden o no? Se une el radical amino de la globina. Y pregunta, ¿el monóxido de carbono dónde se une? ¿En cuál de estos lugares de la hemoglobina? Y lo pueden sacar. Si tengo un paciente que ha sido rescatado de un incendio, ¿qué es lo primero que hago con esa víctima? Le echo agua para que se enquivie. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Oxígeno. Y oxígeno en altas concentraciones. Porque ¿dónde se une el monóxido de carbono en la hemoglobina? Sí tengo que darle oxígeno. ¿Dónde creen ustedes? Exacto, se une en el núcleo N. Se une acá también el monóxido de carbono. Se une y se une con enlace fuerte. El antídoto para intoxicación por monóxido de carbono es oxígeno en altos flujos. Y es lo que usan los bomberos. ¿De acuerdo? Bien, entonces el monóxido de carbono se une en hemoglobina formando la carboxihemoglobina. Miren, el CO tiene 200, incluso más,
afinidad para unirse a la hemoglobina que el oxígeno. Pues por eso de que pequeñas concentraciones de monóxido de carbono pueden originar severas intoxicaciones en la hemoglobina. Bien, vamos con anhídrido carbónico, CO2 o dióxido de carbono. A diferencia de la hemoglobina, que se transporta o que transporta principalmente oxígeno, el CO2 se transporta principalmente disuelto en el plasma, bajo la forma de bicarbonato. No se olviden, el CO2 se transporta principalmente en el plasma bajo la forma de bicarbonato. Un porcentaje chiquito se une a la hemoglobina como carbaminos y otro porcentaje está disuelto en el plasma sanguíneo. ¿Quién participa en la transformación del CO2 en bicarbonato? El glóbulo rojo, chicos. Miren acá, para que se ayude. Ven aquí el CO2 que está, esto para que se entienda, chicos, es la membrana alveolar capilar y esto de acá son, firmes. Esto de acá es la membrana de los vasos sanguíneos y esto es un tejido. Esto es un tejido. Ya sabemos que el CO2, el CO2 se forma en los tejidos por la respiración celular, ¿sí o no? Ya. Tiene que botarse hacia afuera de los pulmones. Pero resulta que el CO2 no se diluye completamente en el plasma. ¿Qué hace? El CO2 atraviesa la membrana celular del tejido y se mete al glóbulo rojo. Se mete al glóbulo rojo y se va a unir al agua con una enzima. La ven arriba que dice anhidrasa carbónica. Y vemos aquí cómo la anhidrasa carbónica, pucha, otra vez el legado, que estoy sufriendo, ¿eh? Mejor hablar con mi punterito. Aquí, ¿ven mi punterito? ¿Ven aquí el puntero? ¿Lo ven? Anhidrasa carbónica. Aquí llegó el CO2. Aquí está el agua. Anhidrasa carbónica. Esta enzima favorece la unión de CO2 con agua en ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato más hidrogenión. Y este bicarbonato es el que sale del glóbulo rojo y se va al plasma. Y es así como el CO2 navega por el plasma como bicarbonato. ¿Estamos? Y va navegando, y va navegando. Ahí está. Ahora nos vamos a la membrana alveolo capilar. Esto es el alveolo. Esto es el alveolo. Esta es la membrana alveolo capilar. Aquí está el glóbulo rojo. Por aquí está el bicarbonato. Este bicarbonato quiere ahora transformarse en CO2 para salir del cuerpo. El bicarbonato ingresa al glóbulo rojo, se une en hidrogenión, se forma ácido carbónico y otra vez la enzima anhidrasa carbónica lo disocia en agua más CO2. Y ahí recién el CO2 puede salir y ser expulsado al medio ambiente. ¿Me entendieron? Conclusión. Para que haya el transporte del CO2 es imprescindible el accionar de los glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una anemia severa, no solamente se va a afectar mi transporte de oxígeno, se va a afectar mi transporte de CO2. ¿Me entienden? Eso es muy importante, ¿ya? Muy bien. Ya saben ustedes que el CO2 en un 5% también está disuelto en el plasma, y eso es porque el coeficiente de solubilidad de dilución del CO2 es mucho mayor que del oxígeno. Y recuerden ustedes que eso se obedece a la ley de Henry, ¿no? Ley de Henry que ya hemos visto. Miren, el oxígeno se disuelve en el plasma con un coeficiente de 0.024, mientras que el CO2 0.57. Estamos hablando más de 25 veces, mucho más. ¿Okay? Muy bien, chicos. Yo sé que esto es un poquito pesado. Este es el Altane, así estaba el Altane. Eso es lo que les comenté. ¿Se acuerdan o no? La hemoglobina, cuando está soltera, recibe lo que venga. Pero si está casada, no le interesa otra molécula. Si la hemoglobina está desoxigenada, puede portar a un CO2. Caso contrario, si está oxigenada, está casadita, ya no quiere nada con el CO2. Algo más curioso, ¿saben cómo se le llama a la hemoglobina desoxigenada?
se le llama desoxihemoglobina o hemoglobina en estado T, estado tenso. Y cuando la hemoglobina está unida al oxígeno, se llama la oxihemoglobina, hemoglobina en estado R, estado relajado. ¿De acuerdo? Yo soy algo así. Cuando me comunico con mi mujer, le llamo, ¿cómo estamos? No me responde, me pongo tenso, estoy desoxigenado. Pero cuando me responde, estoy bien, ya me relajo, ya estoy tranquilo. Algo parece, efecto Aldana. Carbamino, no se olviden, es la unión del CO2 a la hemoglobina a nivel del radical amino de las cadenas de globina, ¿no es cierto? Y viene el término carbamino, se une al radical amino de las globinas, no se olviden. Y esto de acá es la concentración de oxígeno y CO2. Bueno, esto es la concentración que hay en el plasma, y ya queda claro que el CO2 tiene más concentración en relación al oxígeno porque es mucho más fácil su dilución en el plasma, ¿no? Bueno. Este es más bonito. Bien. Hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Es la disminución de oxígeno en los tejidos. ¿De acuerdo? Una cosa es hipoxemia, que es disminución de oxígeno en la sangre. Hipoxia es disminución de oxígeno en los tejidos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que me generan hipoxia? Uno sería la hipoxia hipóxica. Es cuando disminuye la presión de oxígeno a nivel de la sangre arterial. También se le llama hipoxia hipoxémica. Para que me entiendan, chicos. Agarro y sin querer me atraganto con un pedazo de carne. Preguntan, muchachos, ¿va a llegar menos oxígeno a mis pulmones o no? ¿Va a llegar menos oxígeno a mi sangre o no? Y por lo tanto va a llegar menos oxígeno a mis tejidos o no. Ya, eso es. Hipoxia hipóxica o hipoxia hipoxémica. ¿Estamos? Cuando disminuye el oxígeno en la sangre. Hipoxia anémica. Aquí el problema es la disminución de la hemoglobina, lo que no permite transportar el oxígeno. Queremos que todos ustedes se vayan ahorita al estadio de la U a ver un concierto de Bon Jovi. ¿De acuerdo? Ya. Pero no hay taxis. Lo iremos, pues. Algo así. Tengo el oxígeno, pero si no hay hemoglobina que lo transporte, va a originar hipoxia en los tejidos. ¿Me entienden? Es una hipoxia anémica. Hipoxia anémica. Hipoxia isquémica o por estancamiento. Aquí el flujo de sangre es muy lento y al final se extrae todo el oxígeno y puede aparecer cianosis periférica. Ejemplo, agarro, de curioso, me pongo el brazalete del tensiómetro y lo comprimo. Y voy a sentir la tumefacción. Se siente rico al inicio, ¿no? Tumefacto, ya. Lo dejo ahí. 10 minutos, 15 minutos. Pregunta, ¿qué color adopta mi mano? Color morado, ¿sí o no? Frío y morado. ¿Por qué? Porque la sangre no circula. Se extrae todo el oxígeno, se acumula el CO2 y se genera en los tejidos hipoxia por estancamiento. ¿Me entendieron o no? Hipoxia histiotóxica. Aquí es cuando un agente tóxico bloquea o intoxica el tejido. El ejemplo que siempre doy. Me enteré que mi amiga me está sacando la vuelta. Soy chica, ¿no? Tengo mi enamorado y mi amiga me está sacando la vuelta con mi enamorado. Madre, no puede ser, vamos a solucionarlo. Agarro, compro manzana, saco la pepita, la muelo y la llevo en una bolsita y le invito a la susodicha a conversar tranquilamente sobre lo que está ocurriendo y llegar a un acuerdo. Así que agarro y le invito un juguito surtido y le zampo el molidito de las pepitas. ¿Qué tienen las pepitas? Cianuro, ¿de acuerdo? Definitivamente lo que quiero es hacerle daño a la chica. Ojo, es un ejemplo, no es una idea. Y lo que hace la chica es tomar el juguito y le va a dar intoxicación por cianuro. ¿Por qué? Porque el cianuro se une a las enzimas mitocondriales de la fosforilación oxidativa, alterando la replicación celular. Y también se une a la hemoglobina formando cianemoglobina. De esa manera se genera hipoxia histiotóxica por tóxicos, por toxicidad. ¿Me entienden? Es otra forma de hipoxia. Muy bien. Bien, les había preguntado a los chicos, que creo que ya se fueron, consumo de oxígeno, ¿no? Esa mascarita donde ves a Messi, a Ronaldo caminando y corriendo, ¿no?
Es una prueba que lo hace el neumólogo y lo hace el cardiólogo. Esta es una prueba para ver el metabolismo de la persona y ver la capacidad que tienen sus tejidos corporales, sobre todo sus músculos, para captar oxígeno y poder utilizarlo. En esta pruebita de consumo de oxígeno se evalúan varias variables. Se evalúa principalmente el gasto cardíaco, que ustedes saben depende de la actividad cardíaca, ¿no? Gasto cardíaco, volumen de inyección por frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? No, cardíaca, perdón. Frecuencia cardíaca por volumen de inyección, ¿no es cierto? Bien. ¿Y gasto cardíaco por electricidad periférica que me da? Gasto cardíaco por electricidad periférica que me da? Presión arterial, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Muy bien, gasto cardíaco. Y esto es la diferencial de oxígeno arteriovenoso. Al paciente se le saca una muestra de sangre arterial y una muestra de sangre venosa y se obtiene la gradiente diferencial. Parece sencillo, ¿no? No lo es tanto. Y al paciente se le va sometiendo a ejercicio progresivo en esta maquinita. ¿La misma no? Va corriendo y cada vez va corriendo más. Se va viendo su consumo de oxígeno, su cantidad de CO2. Hay un monitor cardíaco que ve los latidos, la frecuencia, el ritmo, el eje cardíaco, ¿de acuerdo? Hay un pulsóxímetro que ve la saturación. Es una prueba completa para ver el consumo de la persona. Lógico, el consumo de oxígeno depende de muchos factores. Depende del sexo, de la edad, superficie corporal, ejercicio, gestación y otros. Sexo. Históricamente el hombre tiene mayor consumo que la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre consume más oxígeno que la mujer? ¿Qué tiene el hombre más que la mujer? Músculos. Músculos, ¿de acuerdo? La masa muscular en el hombre es mayor, ¿ok? Ahora, no doctor, pero yo conozco una chica que dice, bueno, otra cosa, depende de las mujeres que son atletas profesionales, se lo van a barrer a un varón. La edad, quiero o no, yo ya estoy de bajada, son 46, ya estoy de bajada. ¿Saben a qué edad comienza ya la bajada de un organismo? A partir de los 25. Técnicamente llegas a un punto máximo hasta los 25 y después comienza el bajón. Lógicamente, lento, ustedes son todavía chiquillos, pero me llegan a los 25 poco a poco, ¿no? Si ustedes me hubieran conocido cuando empecé a la universidad, yo, de 1,80, pesaba 74 kilos, mi enamorada en aquella época pesaba 47 kilos, y mi señora mide 1,52 m, chiquitita, yo soy grandote, ya, flaquita, y nos conocimos en la universidad. Y bueno, ahí decía, ahí va el doctor Casanova, arreglando con su llavero, dice, era mi señora. Bueno, ahora las cosas han cambiado, ¿no? Yo peso 105 kilos, ¿no? He subido casi 30 y tantos kilos. Yo jugaba básquet, y me acuerdo en mi época que la clavaba. ¿Qué? Ahora no llego ni al tablero. ¿Por qué? Porque estoy en fase catabólica, es normal. Ya veo con dificultad, ya me duele la pierna, mucha me llega, pero es parte del proceso. De hecho, que mi consumo de oxígeno ya comenzó a caer. Superficie corporal, el ejercicio, la gestación, las mujeres gestantes aumentan su consumo de oxígeno de manera fisiológica. Si alguna de acá es mamá, ¿de acuerdo? Puede ser que alguna de ustedes sea mamá, recordará cuando estaba ya en la última etapa del embarazo, caminando los pasos y era como que hubiera corrido 2 cuadras, ¿no? Es justamente por la presión abdominal del útero y también el necesidad de más oxígeno por parte del bebé. Fiebre, hipertiroidismo y sepsis también te incrementan patológicamente el consumo de oxígeno. ¿Cuándo el consumo de oxígeno es mínimo? Cuando estás durmiendo. Baja a lo mínimo. Se dice que el consumo de oxígeno en reposo es 3.5. Es de la prueba. Y miren, las curvas. Te hacen la prueba y analizan tus valores con las curvas. Curvas en valores en hombres y en mujeres. Te dicen, excelente, muy bien, hasta que terminas hasta el queque, ¿no? Hasta el queque, ¿no? Lógicamente, pues, por aquí estará, qué sé yo, a lo mejor estoy por acá, por aquí está, qué sé yo, Cristiano Ronaldo, por aquí estará Tombo, qué sé yo, pues, es normal, ¿me entienden? Depende del organismo de cada ser humano, ¿de acuerdo? El consumo de oxígeno. ¿Y no les ha pasado que después de correr se paran y hacen, por más que no quieran, ¿se han dado cuenta? Corren y se paran bruscamente y en eso, ¿saben lo que están haciendo? Hiperventilando para poder pagar la deuda de oxígeno. Esto, la deuda de oxígeno. Cuando tú corriste a toda máquina, tu
músculos se llenaron de sangre y comenzaron a contraerse y a consumir oxígeno en grandes cantidades. Pero esa gran cantidad no es, digamos, suficientemente compensada por tus ventilaciones, por más que respiras rápido. Y al final te endeudas a nivel tisular. Y al final hiperventilas para comenzar a pagar esa deuda. A veces no la pagas. Cuando no la pagas, te va a comenzar a doler los músculos por acúmulo de ácido láctico. ¿Se acuerdan su primer día de gimnasio? Cuando fueron, ahora sí, ¿no? Se compran su toalla, su tomatodo, ¿no? Se compran su rayita, van al gimnasio y se meten a hacer esas bicicletas, ¿no? Que ven con la instructora que les pone música cada vez más rápido. Eso me pasó a mí. Ya que al día siguiente estaba con el cuerpo destrozado, no podía mover ni un pulgar, ácido láctico por todos lados, porque mi deuda fue demasiada y no la pude contrarrestar, ¿no? La fase de recuperación de la deuda de oxígeno. Bien, muchachos, lo voy a dejar ahí porque si no, no tengo que ir el día sábado. Ya estamos acabando el capítulo. El día sábado tenemos clase, ¿no es cierto? Ya, el día sábado va a ser cortita. Vamos a hablar sobre obesidad, vamos a hablar sobre tabaquismo y con eso se va a terminar el capítulo.